Ahí está. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo Todo bárbaro. bien. Gracias por prenderte en este vivo y aclarar algunas dudas que tiene la gente. La verdad que creo que viene muy bien. Y bueno, vos te, No, te brindás gracias. para aclarar todo. Así que te voy a hacer algunas preguntas que me llegaron, primero durante el día y después, bueno, abrimos también las preguntas que quiera hacer la gente. También puede escribirla por acá, yo las voy anotando. Dale, contame. La primera pregunta es si los abogados pueden negarse a defender un caso como este, de los violadores de Palermo. Claro, es una buena pregunta. Bueno, en sí, los abogados de la matrícula podemos elegir qué casos tomamos y cuáles no, no tenemos obligatoriedad. Lógicamente que si aceptamos el cargo formalmente para ser los defensores, ahí sí, debemos ejercerlo con total compromiso y responsabilidad. Así que en principio uno puede elegir o no elegir. Los que no pueden elegir son los defensores oficiales. Hace un rato estaba viendo un graph de crónica que decía el defensor oficial renunció, eso no lo puede hacer. Eventualmente el defensor oficial lo que sí puede hacer es recusarse, bueno, con alguna causal. Es decir, vos trabajás de defensor oficial, uno de los imputados es un allegado tuyo, o de tu familia, o es un deudor, o un acreedor, o la víctima, etcétera, bueno, por sentido común te podés excusar y pedir que intervenga otro defensor oficial. Lógicamente, y lo Perfecto, importante es que los imputados pueden quedar sin abogado, sea oficial o particular. Eso sí. perfecto. Creo que fue muy clara la explicación. Y ya vamos un poquito más al tema. Me pregunta uno, así una pregunta muy abierta, ¿van a quedar en libertad estos pibes o estos hombres? Claro, sí, sí. Es una pregunta muy abierta, pero bueno, podemos intentar vaticinar, lo cual tampoco está tan bueno, pero podemos intentar hacer un pronóstico. Lo cierto es que habría que ver qué delito les imputan a cada una de las 6 personas y qué participación dentro de ese delito. En principio, por lo que uno está viendo y se está informando y demás, no serían delitos escarcelables y bueno, con más la presión mediática uno creería que no habría mucha chance para que continúen en libertad en el proceso. Eso sería en Esto principio. lo define el juez. El juez dice, quedan en libertad o adentro. Tal cual. Eso lo define el juez, que bueno, no quiero hacerme muy extenso en lo que es el procedimiento, pero después de escucharlos en indagatoria, y ahí justamente les dice qué hecho concreto o hechos se les imputa y cuáles son sus defensas si las quieren ejercer, ahí el juez tiene 10 días hábiles judiciales para decidir la situación de cada uno, en los cuales los puede procesar con prisión preventiva o sin, en definitiva les puede dar la falta de mérito o puede sobreseer. Así que en definitiva ahí es donde decide si siguen detenidos o no. Por lo que se va viendo en este caso, de mínima, los 4 que habrían estado arriba del vehículo estarían seguramente sindicados como coautores y difícilmente obtengan la libertad. Lógicamente, ¿Y esa qué resolución penas? que dé el juez Sí, puede ser apelada y la Cámara luego eh, puede revocar también. Así que hay varias chances. sí. ¿Y qué penas le caben a los violadores? En principio, si se, vamos a decir, si se acusa, se acredita y se acusa sobre un delito que sería el estipulado por el artículo 119, cuarto párrafo, en este caso con un agravante, que es la participación de 2 personas, estaríamos hablando de un delito que va de 8 a 20 años de prisión. Eso sería para todos los que sean sindicados como coautores o partícipes necesarios. Claro, En y caso es, de digamos, conseguir está en el juez otra vez que dice 8 o 20. Esto es lo que establece la norma. El Poder Legislativo dice, bueno, para los violadores hay esta pena. exactamente, es uno de los delitos que tiene las penas más altas, por considerarse que es de los más graves, justamente después de los delitos contra la vida. Y el juez, no en este momento, lógicamente, en este momento el juez va a hacer una perspectiva, pero el día del juicio, oral y público, ahí sí, los jueces van a determinar si sucedieron los hechos, si las personas fueron los autores, y ahí dirán que, en ese caso, que condena les corresponde entre los 8 y los 20 años. Tal cual. Sí, y los que estaban de campana, ¿qué pena le corresponde? ¿Igual que a los violadores o algo distinto? Claro, es muy interesante porque si se determina que algunos de ellos fueron, como se conocen como campanas, o sea, partícipes secundarios, les correspondería una pena menor, que va
de un tercio a la mitad de lo que va la pena, vamos a decir, principal, que serían los coautores. Así que en ese caso podría haber distinción de penas y eso podría hasta llegar a hacer una distinción entre cómo van a transitar, digamos, privados o no de su libertad hasta el juicio. Por ahora, por lo que estamos viendo, todos los delitos, igual incluso los que serían campanas, no serían, como digo, entre comillas, escarcelables. Bueno, después no me quiero extender mucho, pero no es tampoco algo tan matemático. Pero básicamente no serían escarcelables. Está bien. Y lo que preguntaron acá también, recién abajo estoy leyendo las preguntas, es si en el caso de que estén drogados los autores, digamos, estos supuestos violadores, ¿le corresponde alguna baja en la pena, alguna consideración? Bien, es una muy buena pregunta. En verdad, para que tengan alguna consideración que los favorezca como imputados, vamos a decir, tienen que haber una situación de inimputabilidad, justamente. Para que se llegue a eso, mediante las pericias, en este caso médicas, para ver a través de análisis qué sustancias tenían y cómo le pueden haber afectado, o bien psicológica psiquiátrica, para ver si comprendían entonces, en pos de esta situación en la que transcurrían, la criminalidad del acto cuando lo llevan a cabo, de todo ese resorte pericial, es que se podría llegar a la conclusión de si entendieron o no lo que estaban haciendo en ese momento. Pero vale aclarar que es una perspectiva muy mínima, no es que uno se alcoholiza levemente o toma alguna sustancia y pasa a ser inimputable. La regla es la punibilidad, así que lo veo en este caso, insisto, a la luz de lo que tenemos, lo veo bastante difícil. Bastante difícil. Sí, preguntaron Sí, también. perdón. Sí. Agregar quizá a la hora de que haya un juicio oral y público y si son condenados, también en lo que es el artículo 41 del Código Penal, que es donde se meritúan los agravantes y atenuantes, ahí también podría haber una situación en la cual los jueces incluso digan, no, voy a darles más pena, me voy a alejar del mínimo de 8 años, le voy a dar 10 o 11 o 12 o lo que corresponda, teniendo en consideración el estado en el que se encontraban. Eso pudiera pasar también. Perfecto. Preguntaron si hay pena de muerte en Argentina. Es algo que se discute y se habla mucho en la facultad. Yo, No, para los que no lo que vale saben, la yo pena... estudié la especialidad en Derecho Penal en la facultad también, así que era algo que discutíamos mucho y bueno, ¿hay pena de muerte? Bueno, no, para que tengan en cuenta, la pena más alta vendría a ser la pena de prisión perpetua y en este caso concreto, para que la escala estuviera dentro de esos parámetros, tendría que haber habido una violación seguida de muerte. Ese es uno de los delitos más graves y aberrantes, obviamente, y ahí implicarían la prisión perpetua. Sí, y bueno, Así que en este caso, a prima fase, 20 años sería el máximo de lo que estamos hablando, que bueno, no es nada menor tampoco. sí. Acá uno pregunta, Nico, si en este caso hay juicios por jurados. Bueno, si fuera en provincia de Buenos Aires, sí, en lo que es el fuero de Capital y Nación todavía no se implementó. Pero si fuera en provincia, se podría hacer el juicio por jurado o también podrían los imputados renunciar a esa situación y tener un tribunal. Sí. También pregunta Mare si hay chances de que salgan libres. Y si afecta también, sí, y si afecta también el hecho de que sea mediática la causa. Me gustaría saber. Claro. Bueno, eso lógicamente es una materia opinable. Yo creo que sí, que al ser mediática hay una presión bastante fuerte como para que los jueces y la Cámara se arriesguen a querer dejarlos en libertad. Pero bueno, si tienen los fundamentos y los ponen por escrito y los dan, podría ser. En principio yo no creo que haya muchas chances de mínima con los que están más comprometidos y quizá con los que estaban afuera, estos campanas, bueno, ahí se podría dar. Pero no lo creo, no lo creo. Sí, son los jueces también personas. Me parece que cuando hay algo que sale en la tele y está en boca de todos, ningún juez quiere ser señalado más adelante. Me parece que es algo normal. No sé si está bien o mal, pero es algo natural. Aunque no quiera, va a pasar esto. Sí, creo que es muy habitual y además me parece distinguir entre un caso en los cuales, si bien es mediático, a la vez, por así decirlo, es más plausible de ser escarcelable, bueno, ahí se ve si el juez tiene
o no el valor, el coraje de enfrentar la situación. Ahora, en este caso me parece que, sin perjuicio de la mediatización, no hay tanto que discutir a nivel jurídico a prima facie. Obviamente, los defensores lo van a hacer seguramente, hay mucho para discutir. Pero a lo que voy es que, en principio, afectado o no por lo mediático, tienen elementos para permanecer detenidos hasta el juicio. A mí me preguntaron bastante, siguiendo con este tema de lo mediático, me preguntaron, y creo que hay como una bronca por parte de la gente, me dice, no, el problema es la justicia, no hay justicia, o van a salir libres, o, viste, por ahí no, en verdad no es tanto, como lo veo yo, no es tanto un reclamo, sino como un grito de desesperación de parte de mujeres u hombres que por ahí tuvieron algún caso cercano. ¿Vos creés que en estos casos hay justicia? O sea, o pensás que está el sistema, digamos, está el sistema apañando este tipo de conductas. Yo lo que creo es que está evolucionando gracias, bueno, a la movilización de diferentes sectores de la sociedad y a un cambio de paradigma. Así que está evolucionando. También no hay que desconocer que hay lo que se conoce como una cifra negra en este tipo de hechos, en todo lo que es abuso sexual, increíble, que bueno, obviamente no se tienen datos certeros, pero se entiende que alrededor del 10% de los hechos llegan a una denuncia, o sea que es muchísimo. La cifra negra vendría a ser de un 90%. Y dentro de los casos que día a día trabajamos y que se están juzgando efectivamente, quiero decir, que hayan llegado a la justicia, por eso lo aclaro de esta forma, hoy por hoy sí, están habiendo condenas efectivas. Pero insisto, si hay una cifra negra del 90%, tampoco estamos hablando de algo tan Claro, pero remarcado. esa cifra negra se da por el sistema o quizá, no sé, por un tema de que la víctima no quiere denunciar o a qué lo atribuís vos? ¿Vos pensás que si llega un violador al sistema judicial, es decir, un juez, le cae la causa, porque de cierta manera se sortea y te toca trabajar esa causa, ¿crees que hay algún interés o que el sistema funciona para apañar estas conductas? No, yo no creo Porque que haya dice un acá, interés. el sistema es garantista, ¿viste? Hay un comentario y creo que la gente en general entiende el sistema es garantista que es pro victimario. Claro. No, yo no creo que haya un sistema en ese sentido o que el juez tenga alguna animosidad en ese sentido. Sí, puedo comprender, pero ya es una opinión personal, que como bien decías antes, jueces, fiscales y todas las personas que trabajamos estamos en una sociedad y si la sociedad continúa con resabios patriarcales, obviamente que no van a ser exentos de eso en alguna medida. Ahora, yo pensar que por algún motivo particular el juez o en la generalidad del sistema de justicia favorezca a los imputados, no, en ese sentido no lo creo. Uh-huh. Acá pregunta F. Siquila, si la chica decide no denunciar, ¿esto queda en la nada? Bueno, ahí hay también otra situación, porque la acción es dependiente de instancia privada y en ese caso si la persona en su momento instó la acción, justamente ya pasaría a manos de la Fiscalía, del juez y del Estado. Pero si no lo hizo, pues bueno, de momento no tenemos esa información precisa, pero seguramente lo debe haber hecho, pero si no lo hace, no tiene el Estado las herramientas para poder avanzar avasallando su intimidad. Así que en ese caso serían el que no pueden avanzar. Si ya lo hizo y se instó la acción, ya no va a poder retirar. Sí o sí lo tiene que iniciar. Una vez que lo inicia ya no puede ir para atrás. Exactamente. Perfecto. Y Sí. acá hicieron otra pregunta de si se le puede condenar a los violadores, se los puede condenar a que paguen los gastos o los daños psicológicos que generaron en la víctima. Claro, sí, eso sí. Lo que es una condena, una vez que haya una condena, una sentencia condenatoria y firme, van a tener también que solventar las costas del proceso y la reparación. Para la reparación, igualmente va a tener diferentes herramientas la víctima, que puede ser constituirse como actor civil en el proceso penal para reclamar por el resarcimiento que le corresponda, o hacer una acción en el foro correspondiente, es decir, en el civil, a través de una acción de daños y perjuicios, que quizás es más integral y bueno, manejan mejor lo que son los códigos de reparación.
Así que esas son las posibilidades, pero sí, los condenados, si son condenados, van a tener que resarcir. Claro, porque siempre también hay una pregunta, y que mucha gente lo hace, ¿cuál es la diferencia entre el abogado penal y el abogado civil? Y la respuesta es que trabajan distintas causas en distintos fueros, y bueno, el abogado penal apunta ¿a qué? A buscar una pena efectiva. ¿Cuál es el objetivo de un abogado penal? Claro, en este caso, si el abogado representa a la víctima, lógicamente lo que va a hacer es contribuir como querellante, es decir, va a ser una parte más del proceso, además de la fiscalía y además de la defensa, va a ser una parte más para contribuir como querellante a llegar a la verdad, y si esa verdad implica una condena efectiva para los imputados. Como te decía después, será cuestión de estrategia si ese mismo abogado reclama los daños en esa sentencia condenatoria o si se prefiere lograr, por así decirlo, ya la sentencia condenatoria, que ya has estado, hace cosa juzgada, para que después, en la fase civil, se puedan hacer los reclamos correspondientes. Yo creo que generalmente eso es lo atinado, por una cuestión de especialidad, porque el civilista es quien mejor sabe cómo reclamar los daños y el juez merituarlos, y el penalista más para la autoría, para lograr la sentencia. Perfecto. Y también aclaro que el proceso penal, digamos, las pruebas que se dan en el proceso penal son usadas en los procesos civiles y es de un peso importante. Y también la sentencia, obviamente, se toma en consideración. Claro, ya teniendo una sentencia condenatoria firme en sede penal, en lo civil entiendo que no tenés que hacer tanto esfuerzo por probar los hechos, sino más bien por probar los daños y poder tener hay una película que yo recomiendo mucho, que es ¿Cuánto vale la vida?, que habla de este dilema, porque en verdad, ¿cuánto es lo que le corresponde la indemnización a una víctima de violación, una víctima de lo que fuera? Entonces, bueno, ese cálculo es bastante complejo y hay un dilema ahí, donde, bueno, todos valen igual, valen distinto, ¿por qué? Y bueno, se da ahí en esa película una discusión muy interesante que recomiendo que la gente la vea para bueno, entender este tema. Acá pregunta... Sí, por eso esa parte sí, se lo dejaría a los civilistas que más saben. sí. Hay miles de libros explicando esta cuestión y es muy apasionante. Pregunta Fer Zunida. Quería saber su opinión respecto que un violador es una persona enferma. Sí, en realidad, muy buena pregunta. En realidad, yo como penalista no tengo una opinión formada, sino que se la dejaría a especialistas de otras ramas. Más bien, bueno, intento ver si hubo o no la comisión de un delito y representar a la parte que me haya contratado y para la que esté velando por sus derechos e intereses. Me gustaría también conocer a Ariel tu opinión, si la tenés formada sobre el particular, pero es una muy buena pregunta. No sé, porque creo que ahí también entramos, si consideramos que que el victimario, que el violador es un enfermo, yo creo que caemos en una trampa también. Porque si es un enfermo, no puede elegir, o sea, vos no podés elegir una enfermedad. Entonces, si consideramos que es un enfermo, el tipo la culpa no la tiene. Entonces, no debería estar en la cárcel. Debería ir quizá a otra institución, no sé, a hacer tratamiento psicológico, a hacer otro tipo de... La medida sería inadecuada. Por eso Claro, bueno, vos como buen abogado no te la jugás y bueno, vas muy a lo tuyo y sabés el valor de las palabras, entonces bueno, me parece que lo ves un poco como yo. No, lógico, si no digo, volveríamos a la cuestión de punibilidad o no, como bien decís. Entonces, si es un enfermo, no es imputable y en tal caso habrá que ver cuáles son los mecanismos que todos como sociedad disponemos para tratar esa enfermedad. Sí. Pero bueno, creo que no se ha avanzado tanto. Agus Mancilla pregunta, si hubo flagrancia, ¿hace falta la denuncia de la víctima de igual manera? Bueno, es una buena pregunta. Más que la denuncia, lo que yo apuntaba era a si insta o no la acción penal. Acá evidentemente hubo una situación flagrante y la intervención policial se dio inmediatamente
y entiendo porque una vecina, unos vecinos intervinieron, detuvieron el hecho y llamaron a la policía. Pero la gran pregunta o la gran duda quedaría en si la víctima, que es en definitiva la dueña de lo que le sucedió, insta o no la acción, es decir, si tiene interés en pasar por todo el proceso para llegar a una resolución judicial de su problema. Sí, Así que creo acá que eso hay es. una pregunta que si querés no la contestes, porque Si no creo la sé, no que la contesto. vos tenés que responder por compromiso esto. ¿Defenderías a un violador? Defiendo a varias personas acusadas de abuso sexual, sí. Sí, defiendo a varias Pero personas y no, también son represento todos a. inocentes, me imagino son todos inocentes. En principio no me ha tocado alguno que venga y me diga que lo hizo tajantemente como para que yo tenga que tomar esa decisión. Sí. Está bien. Bueno, das vueltas de esto. Los psicólogos dicen que son enfermos porque tienen psicopatía. Y bueno, eso habría que verlo con los psicólogos, me parece, está bueno, podríamos llamar a un psicólogo para hablar un poquito más profundo sobre esto. Tengo un perito que es excelente, el licenciado Misraji y la licenciada Jimena Bello, ellos dos colaboran conmigo y la verdad que podríamos convocarlos, pero como te digo, en principio, por lo que uno ve las causas, si no, en todas estas causas estarían declarados como inimputables y continuaría de una forma distinta, como sucede cuando son menores, por ejemplo, que se los declaran imputables, se los sobresee del hecho y eventualmente se les da una tutela en el fuero correspondiente. Eso no es lo que uno ve en las causas, no es lo que estaría pasando. Pero está bueno abrir el panorama. Bueno, nos mandan saludos de Firenze, Italia, y también preguntan, ¿condena judicial versus condena social? Yo acá tengo una opinión sobre la condena social. No sé si vos tenés alguna opinión, alguna consideración sobre esto. Sí, sí, alguna reflexión, sí. ¿Querés empezar vos o? No, no, por favor. Sos vos acá a quien citamos porque sos el experto. Bueno, gracias. No, a lo que voy es que sí, hay que ser muy cuidadoso con lo que es la condena mediática. No quiero por ahí profundizar en temas que son muy sensibles, pero bueno, estamos en un ámbito académico, por así llamarlo, entonces creo que también habría que hacerlo. A lo que apunto es muchas veces desde lo mediático ya el caso se da por resuelto y nos faltan muchísimos elementos. En este caso mismo nos falta el elemento de saber si hubo acceso carnal o no lo hubo. Hay un montón de elementos que nos faltan hasta tanto quien corresponde, que es la víctima, y con los peritajes correspondientes también oficiales, se determine qué fue lo que pasó. Y llamo la atención sobre eso porque es un problema enorme, porque ¿qué pasaría si dentro de 5 días, 10 días, la propia víctima dijo que, y los propios peritos oficiales dicen que no hubo acceso carnal? Entonces, ¿qué estaríamos hablando? ¿De un abuso sexual simple? Cambiaría tajantemente la situación y, bueno, pasarían estas frustraciones luego por hacer un adelanto mediático, una condena mediática, un juicio y una sentencia mediática en un día y no esperar a los tiempos de la justicia. Claro, y Así es que, más algo que que nada para. tenemos y que vivimos los abogados día a día, porque cuando trabajás en el día a día, por ahí por semana, tenés dos, tres clientes que tienen problemas o que tienen situaciones y ves que cada caso es un mundo. O sea, por ahí la gente lo ve todo de una manera en blanco y negro y al ser abogado, al trabajar, al entender, ves que por ahí hay un montón de grises, ves que por ahí hay cosas que se dicen en la tele que no son ciertas. Me parece que es bastante complicado el tema de condena social. Sí, 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 y nos ha pasado. Por eso digo más que nada, por Sí, conocimiento propio. Pero incluso además por la hubo frustración. penas de muerte aplicadas a personas que después se dieron cuenta que habían errado en la sentencia. No lo podés revivir al tipo. Eh, Imagínate el nivel de certeza que tenían esos jueces para mandarlo a matar, no en Argentina, que no hay pena de muerte, pero en otros países que los condenaron y eh, después tuvieron que salir a explicar que se equivocaron. O sea, si hay en un caso con tanta certeza te puedes equivocar, imagínate
en todos los demás. Lógico, y además, te agrego lo último a este respecto. Digo, hablado esto en pos hasta de la propia sociedad y de cómo toma el caso. Yo no estoy hablando en pos ni de los imputados, ni siquiera de la víctima en este punto que estamos hablando. Estoy hablando de la propia sociedad, que si se embarca en una condena mediática e inmediata, después se puede llegar a frustrar cuando sepa lo que realmente pudo haber sucedido. Tal cual. ¿Mostrar las fotos afecta a la causa? Sí, me imagino que habla de mostrar los rostros de las personas, de los imputados. Sí. ¿Afecta a Creo la que habla de causa? eso. Y sí, yo creo que sí, porque eso puede llegar a dar día de mañana planteos de nulidad, diferentes cuestiones, lo que tenga que ver con el reconocimiento de las personas. Por más que es cierto es que la mayoría de la gente dice, bueno, es un hecho flagrante. Ahora bien, había una o dos personas que llegaron a hacer alguna cuadra, entonces digo, nunca es bueno estar dando estos datos que después pueden llegar a ser objetados en el juicio o en las incidencias procesales. Así que creo que va por ahí. Si bien mucha gente se ofusca y, bueno, eventualmente ahora con las redes todo el mundo que quiso ver los rostros de las personas los pudo ver inmediatamente. Sí. Y después me preguntan a mí si yo defendería a un violador o un acusado. Y bueno, son cosas diferentes. Un violador, ¿no? Un acusado de violación puede ser inocente. Creo que no son casos exactamente iguales. Después preguntan, ¿por qué es un delito de instancia privada? ¿O qué es un delito de instancia privada? Creo que es la pregunta. Claro, en este caso es un delito dependiente de instancia privada, que lo que significa básicamente hablando es que si la víctima no tiene interés en dar a conocer el delito y a impulsarlo, el Estado no se lo puede arrogar y, bueno, justamente llevar adelante la causa. Distinto es todos los que son de acción pública, que son la gran mayoría, y bueno, y por último hay otra calificación más que son los de acciones, las acciones privadas directamente, que tienen ya un tamiz mucho más justamente personal y más parecido, aunque son penales, tienen una beta más con lo que es lo civil, con las reparaciones y demás. Pero bueno, básicamente hablando, para evitar que el Estado se arrogue todas las conductas, aquellas que son muy íntimas de las personas y que en definitiva después esta persona se tiene que hacer un montón de estudios y pericias y testimoniar una y otra vez, por más que se intente evitar la revictimización, tampoco es sencillo. Así que para evitar eso, la persona puede elegir si va a denunciar y a continuar o no con el proceso. ¿Creen en el sistema que tenemos de reinserción? Es una muy buena pregunta. No, creo que como están dadas las cosas, no. No. Mirá, creo, viste, que siempre uno cuando ve la historia de sus abuelos o de sus padres o tatarabuelos, ve que hay cosas que dice esto, ¿cómo pasaban estas cosas antes? No lo podías creer. Yo creo que una de las cosas que nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder creer es cuando vean las cárceles que hay hoy en día. O sea, ¿cómo podés mandar una persona, un tipo, a unas condiciones como esas? O sea, ¿qué objetivo y qué perspectiva tenés con ese tipo? O sea, vos lo mandás a una cueva de 2x2 lleno de tipos que lo fajan, que le hacen cualquier cosa. Ese tipo no puede salir bien de ahí. Creo que es como sociedad, esto de las cárceles es algo terrible, me parece. De lo peor que hay en el día a día, que lo tenemos normalizado. Pues después hay un montón de delitos, hay un montón de cosas que sabemos que están mal, pero de esto creo que no hay conciencia de lo que es mandar un tipo a la cárcel. Sí, tal cual, lo tenemos normalizado, lo tenemos bajo la alfombra y como decís vos, es utópico pensar que alguien pueda resociabilizarse en ese espacio. Es utópico. Acá pregunta, ¿por qué es de instancia privada este caso? Bueno, lo que decíamos, si seguramente en uno u otro inciso va a recaer en las conductas previstas por el artículo 119 del Código Penal y esas son las que dependen de Eso instancia lo privada. decide el legislador. Cuando hace la normativa dice esto es instancia pública, esto es instancia privada. O sea, que el que define estas cosas es
es el Es el poder legislador. legislativo. Es el poder legislativo, sí, nuestro representante. Así que bueno, buenísimo. A ver, y al ser un delito. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna cosita que quieran decir. Al ser un delito de instancia privada, para declarar los culpables tienen un plazo de 48 horas. Esto ya no, nos metemos muy en el tema procesal. No sé si tiene No, sentido. igualmente ahí no va a variar lo que hablábamos al principio. Van a tener una indagatoria, van a declarar o no, se van a negar a declarar que es su derecho constitucional, y luego el juez en 10 días hábiles tendrá que definir su situación. Así que eso no cambia nada. Perfecto. Bueno, así que no sé si querés agregar algo, Diego, si tenías algo para decir No, que no, no se creo que, que no te pregunté o no preguntó a la gente. no, creo que muy buenas las preguntas que hizo la gente, así que sí, muy directas y a lo que nos interesa a todos saber. Espero haber podido responder todo y bueno, no, de mi parte, gracias por la invitación. Nos veremos pronto. Buenísimo, sí, nos estamos hablando. Te agradezco el vivo. Bueno, va a quedar colgado porque hay un montón de preguntas que se repiten, que ya las contestamos antes. Y bueno, si quieren que volvamos a hacer otro vivo con otras preguntas, me las hacen llegar y bueno, estamos a disposición. Seguro. Así que bueno, muchas gracias, Diego. Te mando un abrazo fuerte y estamos en contacto. Muchas gracias a vos, abrazo y a todos, a todas.